El tema de hoy es una de las batallas que tienen los cristianos contra un grupo de enemigos especiales. Ustedes saben que son tres los enemigos del cristiano: el mundo, el demonio y la carne. Hoy vamos a centrarnos en la parte de la carne, que es la que nos jala tanto hacia abajo. Sirve con mucha frecuencia como un peso, como un lastre que no nos deja crecer. Vamos a analizar en profundidad lo que es la carnalidad y lo que es la espiritualidad, para que sepamos hacia dónde debemos ir, para que sepamos cuáles son las características del individuo espiritual, del cristiano espiritual. Pero para eso necesitamos entender primero, y es el tema de hoy, cómo fue creado el hombre. Entonces, arrancamos con la palabra que está en Gálatas 5:17. Versículo 16 mejor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Padre, tenemos una guerra espiritual, tú lo enseñas en la palabra. Hoy pedimos, Señor, para que tus discípulos no olviden que el caminar cristiano es una batalla continua contra estos tres enemigos que nombramos al principio: el mundo, el demonio y la carne. Así que, Padre, sella esta palabra en nosotros, grábala en nuestra memoria, Señor, y antes que eso, pues dispón nuestro espíritu para recibirla con toda la atención y con la noción clara de que esto nos va a ayudar muchísimo Amén. en nuestra vida espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí para tu obra. Amén. Amén. Bueno, Gálatas 5:17, en la nueva versión, al día, dice de esta manera, un poco más claro que como está en Reina Valera: porque por naturaleza nos gusta hacer lo malo. Aquí es donde está el quid, el meollo de la cuestión. Nosotros tenemos una tendencia natural a hacer lo malo. El cristiano, mientras no reconozca eso, va a estar en un conflicto interior no reconocido, pero sí muy golpeado. El principio de la victoria es entender cuáles son los enemigos que tenemos. Y resulta que uno de los enemigos está dentro de nosotros mismos, la carne. Hay algo dentro de nosotros que es enemigo del caminar en el Espíritu. Eso es lo que nos dijo al principio. Esto va en contra de lo que el Espíritu Santo nos ordena hacer. Lo bueno que hacemos cuando la voluntad del Espíritu Santo se impone es exactamente lo opuesto a nuestros deseos naturales. En esta versión se está desmenuzando muy claramente que la obra del Espíritu Santo, que es el santificar al creyente, que la obra del Espíritu Santo, que es la misma palabra de Dios, están en contra de nuestros deseos naturales. El deseo natural es la pereza, es no esforzarse mucho, es perder la concentración rápido, es no obedecer, es no cambiar. Pero el Espíritu viene a mostrarnos otra cosa distinta, y entonces ya dijimos que gana el más fuerte. Si yo estoy permitiendo que el Espíritu me esté alimentando mi espíritu, va a ganar mi porción espiritual. Pero si yo me justifico, me defiendo y me deleito en la porción carnal mía, digo otra vez la pereza, el orgullo, la soberbia, la amargura, entonces mi vida cristiana va a ser muy parecida a la de cualquier inconverso. Eso es lo que se llama el hombre carnal. Cuando
cristiano entre la iglesia, puede estar bautizado, puede abrir su Biblia, pero se comporta como un mundano, se llama se llama carnal. El inconverso es el hombre natural. Entonces son tres clases de creyentes lo que Pablo describe por allá en la primera de Corintios, en los capítulos 2 y 3. Él habla del hombre natural, el inconverso, del carnal, convertido pero egoísta, y espiritual, que es el convertido maduro. Y termina este versículo diciendo, estas dos fuerzas luchan entre sí dentro de nosotros y nuestros deseos están siempre sujetos a sus presiones. Y la presión del espíritu es más fuerte porque yo he estado leyendo la palabra, porque me estoy congregando con regularidad, porque mi deseo es servir a Dios, gana entonces el deseo que es conforme al Espíritu Santo. Pero si estoy mundanalizado, mi comportamiento va a ser carnal. El título es El hombre original, ¿cómo fue creado el hombre? Tenemos ahí un esquema donde vemos un círculo externo, azul oscuro, más oscurito, un círculo interior, un azul un poco más claro, y un triángulo en todo el centro. Cada una de esas tres figuras representa el cuerpo, el alma y el espíritu yendo de afuera hacia adentro. En el alma, que es el círculo interior azul claro, vemos tres porciones. Bueno, entonces decíamos que el círculo interior, que está en azul pálido, está dividido en tres partes. La de arriba izquierda es intelecto, la de arriba derecha es voluntad y la de abajo sentimientos y emociones que corresponden al alma. Y en el centro está el espíritu, presidido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ustedes ven a mano derecha del espíritu dos flechas, una de ellas termina en una parte donde dice relación con Dios, y la misma flecha también baja hacia el espíritu. Esa es la interrelación del espíritu del hombre con Dios. Y una flecha en la parte inferior izquierda que dice relación con la creación. Vamos a explicar todo esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Señor dijo en Génesis 1:26, por favor busquemos esa palabra, Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que sea el Señor sobre todo lo que vive en la tierra, en los aires y en los mares. El Señor Dios tiene algo en su corazón muy particular, nacido de su tremendo amor, de su infinito amor y de su generosidad. Y es que Él, que no necesita nada, va a empezar a crear una cantidad de cosas con el solo propósito de expresar su amor, precisamente, pero no de cualquier manera. Entonces, Él no va a crear seres autómatas que le sirvan y que le adoren por obligación, sino que va a permitir que cada una de estas criaturas lo busque voluntariamente. ¿No sabes cómo ruego en este momento al Señor para que eso lo tengas claro en tu corazón por el resto del tiempo que tengamos aquí en la tierra? Lo más importante es entender que tú eres libre de buscar a Dios o de apartarte de Él. Dentro de esa libertad de buscar a Dios, también eres libre de crecer rápidamente para Dios o no crecer casi. Y toda la graduación entre esos dos extremos. Tú escoges qué tan rápido quieres crecer espiritualmente, a diferencia de lo que pasa con los niños, que en su cuerpo no pueden escoger cuánto crecen. Todo depende del alimento que reciban, pero ya hay un programa genético que es que el cuerpo se vaya desarrollando de tal manera para que al año ya tengan ciertas características, al año de edad, a los 2 años ciertas otras, y entonces ya cumplidos esos requisitos, a cierta edad puedan iniciar estudios
y más adelante con ciertos estudios puedan iniciar universidad, si es el caso, y ejercer una profesión o un oficio, cualquiera que sea. Ese es el desarrollo programado y todos los seres humanos tenemos una sucesión similar. Algunos un año más, un año menos, pero la diferencia no es mucha. En cambio, en el espíritu, el crecer está sujeto a la elección de cada uno de nosotros. Si quiero estar más cercano del Señor, entonces me dedico a estudiar con más intensidad la palabra, a buscar a Dios, aunque al principio de pronto no lo encuentre, a creerle todas las cosas, aunque al principio no las entienda, a tener la fe, aunque esté lleno de dudas, y a desechar mis emociones que me parecen tan reales, el odio que siento por fulano, el rencor por el otro, el egoísmo o el sentirme bien o mal. Empiezo a desechar todo eso porque la palabra es clara conmigo, me dice que debo andar por fe y no por vista. Entonces empiezo a creer la palabra y empiezo a vivir conforme a la palabra porque la leo continuamente, la estudio y se me graba hasta que llega al punto en que ya se vuelve casi que automático. Eso es lo que marca qué tan rápido crece el creyente o no. Y en otra charla yo decía que eso es lo que hace que encontremos a veces creyentes en una misma congregación que llevan muy pocos años de vida espiritual y sin embargo parecen un globo que está subiendo rápidamente porque están creciendo, están entendiendo, están comprendiendo, ya quieren servir, ya están buscando cómo trabajar para el Señor. En cambio otros asumen el papel de quedarse sentados en una silla por 5 y por 10 y por 15 años. Y no se les ve el crecimiento y entonces vienen muchas dificultades interiores porque su ser interior es muy inmaduro. Es lo que vamos a desarrollar. El Señor quiso hacernos criaturas como Él lo ve allá en el libro de Génesis 1. Dice, vio Dios que era bueno. Cuando hizo al hombre, Él quería decir lo mismo, pero faltaba la mujer para que fuera completo. Pero en principio, Adán y Eva estaban en el camino que era para desarrollar todo el potencial con el cual Dios los iba a nutrir de ahí en adelante. Esta figura que les mandé es la de el varón y la mujer hechos a la imagen de Dios. Vemos tres porciones. Dios es Trinidad. Entonces, en el hombre colocó una Trinidad que es el cuerpo afuera, el alma en el centro, perdón, en el segundo lugar, y el espíritu en el centro de todo el ser. Pero el espíritu, según esa gráfica, estaba previsto que fuera el trono en el cual se sentara Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, para que hubiera esa conexión, esa buena relación con Dios. Por cuanto el hombre peca, el Señor le dice, si comieres de este fruto de cierto morirás. Adán no murió instantáneamente en el cuerpo, pero empezó a morir rápidamente su alma. Y el espíritu sí murió instantáneamente. El espíritu, que es donde moran el Padre, el Hijo y el Espíritu, y es el órgano de comunión con Dios, murió. Entonces Adán perdió la comunión con Dios, perdió la cercanía. Ustedes saben que Adán salió corriendo a esconderse junto con Eva, porque ya no sentían a Dios como su Padre. Inmediatamente llegó el pecado, lo sentían como un juez que los iba a castigar. La relación con Dios es una relación de cercanía porque nosotros somos, lo dice el Nuevo Testamento, somos del linaje santo. Tenemos toda la genética espiritual, todo el ADN espiritual de nuestro Padre Dios. Pero como se perdió por la caída, es por esa razón que ahora nosotros tenemos que desandar el camino
casi que en reversa, para poder llegar a recuperar esta naturaleza divina de Dios en nosotros. Perfecta. Miremos la primera de Pedro 2:11. Ahí a mano derecha, abajo en la gráfica, están las citas que vamos a mirar en este momento. Primera de Pedro 2:11 dice: Amados hermanos, en este mundo no son ustedes más que extranjeros y peregrinos. Absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. La solicitud es a que a ti y a mí nos gane el espíritu que está dentro de nosotros, porque ya renació cuando Cristo fue aceptado con nuestra boca y con nuestro corazón, llamándonos ahora hijos de Dios. Nosotros somos ahora de una raza diferente al resto de los humanos. Los humanos incrédulos no tienen el Espíritu de Dios, nosotros sí. Por eso nosotros podemos entender las cosas de Dios. Y por eso la palabra de Dios debería ser en teoría algo apetecible, algo que anhelamos buscar, porque es lo que nos hace crecer y nos hace entender el mundo del Espíritu. En esta palabra de primera de Pedro nos pide que nos abstengamos de los deseos carnales porque no lo está explicando allí, pero los deseos carnales nos bajan en el espíritu hacia la carne. Lo que hace es que nuestra carne se vuelve más fuerte cuando le concedemos los caprichos, los deseos sensuales y los deleites. Cuando estamos en una pataleta y nos dejamos llevar por ella, ahí está ganando la carne y está perdiendo el espíritu en nosotros. Entonces, en vez de estar madurando, estamos regresando, devolviéndonos. Pero aquí, en la primera de Pedro, nos recordaba que nosotros no somos de este mundo. En este mundo no son más que extranjeros y peregrinos. En el mundo se refiere al mundo actual, al mundo como lo tiene controlado Satanás. Eso se llama cosmos, en griego. Es el presente estado actual del mundo, que no es el mismo del mundo según Dios cuando fue creado. Son dos cosmos muy diferentes. El cosmos del diablo es allí donde nos sentimos como extranjeros y peregrinos. Si ustedes realmente son hijos de Dios y realmente están creciendo en el espíritu, ya deben haber empezado a sentir esa sensación de que hay algo que no cuadra con el resto de las personas, con oír los chistes vulgares, oír las palabrotas, con el tomar trago, con el bailar como ellos, con el leer libros o ver películas mundanas y hasta obscenas. Eso ya no le cuadra al Hijo de Dios, porque nuevamente pertenece a una esfera distinta. Romanos 8:1. Es por eso que dice: así que a los que pertenecen a Jesucristo ya no les espera ninguna condenación. El propósito de Dios cuando creó al ser humano que está aquí en esta gráfica es que estuviera viviendo en el cielo, aquí en la tierra. Que Dios bajara cuando Él quisiera aquí a la tierra y se relacionara con sus criaturas. Que Dios mismo enseñara al primer hombre y a la primera mujer y a su descendencia. Dios mismo. No hubiera pastores ni hubiera nada, sacerdotes. Dios mismo. Pero el hombre en su terquedad, por aquello de ese mal uso que hacemos del libre albedrío, que no es más. Oigan bien, libre albedrío no es sino esto. Bíblicamente hablando, no es sino escoger entre el bien o el mal. He aquí que he puesto delante de ti la bendición o la maldición. La bendición para que vivas y la maldición para que mueras. No es más, ese es el libre albedrío. Si yo entiendo eso, como cristiano, yo debo también entender que en mi iglesia, en mi casa, con mi familia, en el trabajo, yo siempre debo estar procurando lo bueno, hacer
decir, pensar, sentir lo bueno, siempre lo bueno. Y si algo dentro de mí todavía, como rezago de la carne, me gana por un momento, inmediatamente yo oro y le pido al Espíritu Santo que tome el control de esa parte que no quiere hacer lo bueno. Ese es el cristiano maduro. Por eso es que no hay condenación para el cristiano espiritual. Por eso el cristiano espiritual es aquel que va a ser arrebatado por la iglesia. Y por esa razón el cristiano carnal es el que se va a quedar. Porque el cristiano carnal está sujeto a las pasiones de la carne. Pero el espiritual, aunque peque, inmediatamente sale a pedir perdón y está siempre reconciliándose con Dios, siempre obedeciéndolo y siempre agradándolo. Eso es lo que se llama el vestido limpio, blanco y resplandeciente. Y esa es la santidad que Dios está buscando. Por eso estamos tratando este tema, para que sepamos qué es lo que buscamos. El Señor nos está permitiendo que este tiempo sea precisamente para buscar la santidad, para que crezcamos y maduremos. Lo hayan sentido así, hayan sentido que el Espíritu Santo está atrayéndolos hacia la parte espiritual, hacia leer más la palabra, hacia entregarse más a las cosas de Dios. Entonces, pues vamos a leer Gálatas 5:16 en esta versión para que nos quede bien claro. Y 17. Les aconsejo que obedezcan solo la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está hablando en ti, solo que tan suavemente que si hay mucho ruido a tu alrededor, y me refiero a muchas distracciones, me refiero a muchas ocupaciones en cosas que no son, entonces no vas a poder oír esa voz que te está guiando y te está diciendo, haz esto, haz aquello, siempre hacia el bien. Él les dirá a dónde ir y qué hacer. Procuren no obedecer los impulsos de nuestra naturaleza pecadora. Y Gálatas 5:17, que ya lo leímos, volvemos a leerlo, porque por naturaleza nos gusta hacer lo malo, a partir de la caída en el jardín del Edén. Esto va en contra de lo que el Espíritu Santo nos ordena hacer. Lo bueno que hacemos cuando la voluntad del Espíritu Santo se impone es exactamente lo opuesto a nuestros deseos naturales. Entonces, nunca confíes en tus deseos naturales, no confíes en tus emociones, no confíes en esos impulsos que salen porque sí, y vas a analizarlos y descubres que no son bíblicos. Aprende a guiarte, porque el Espíritu también te va a poner impulso en tu corazón, pero siempre lo que el Espíritu te ponga va a ser conforme a la palabra. Por eso es que se insiste tanto en que el cristiano maduro tiene que estar leyendo la palabra continuamente. Estas dos fuerzas luchan entre sí dentro de nosotros y nuestros deseos están siempre sujetos a sus presiones. Hay un conflicto en tu vida y en la mía. Una parte de ti no quiere hacer lo bueno sino lo malo. Y otra parte sí quiere obedecer a Dios y agradarlo. Entiende eso de una vez y para siempre, por favor, para que sepas el por qué a veces puedes crecer tan fácilmente y otras veces caes redondito en la trampa de Satanás, del mundo, porque la carne le hace el juego a las otras dos. Bien, entonces la primera conclusión aquí de esto es que del hombre original, el que fue creado conforme a este gráfico que estábamos viendo ahí, salen dos linajes de una vez en la tierra, dos linajes, diferente ADN espiritual, diferente genética, por tanto diferente comportamiento. El linaje de Set, ese linaje se caracteriza porque siempre quiere desde abajo, desde la caída, acercarse a Dios, o sea, subir. Desde la carnalidad a la espiritualidad. Tú vas a encontrar siempre en las iglesias el mismo fenómeno. Un fulano dice, pastor, yo quiero aprender, quiero estudiar, quiero madurar,
quiero santificarme, quiero estar listo para la venida del Señor. Y le predicas a otro que parece también cristiano y él dice, ay no, déjeme, con calma pastor, no me embuta tanto, por favor, no, esto es mucho para mí, no lo puedo digerir. Ese cristiano o tiene que soltar algo que no ha soltado, tiene algo guardado en su corazón, tiene un pecado oculto, tiene un apetito, no sé, una raíz de amargura o una falta de perdón, lo que sea. Tiene que soltar algo para que empiece a crecer. O ese cristiano es cizaña, no es trigo. El trigo siempre va a dar fruto, se va a inclinar humildemente. La espiga se inclina hacia el suelo y se llena de grano. La cizaña, que se parece mucho al trigo, no da fruto nunca y por eso se mantiene erguida y orgullosa, soberbia y rebelde. La otra simiente es la de Caín, que básicamente no va a venir al Señor, aunque a veces parezca que sí. Está dentro de la iglesia o está fuera de la iglesia, pero no progresa y básicamente los dos se comportan igual, el incrédulo con el carnal. Y el carnal es fuente de tropiezo continuamente en la iglesia. Pelea con el hermano, pelea con la hermana, pelea con los horarios, pelea con el pastor, pelea con la palabra, pelea con todo el mundo y en su familia también. Primera de Corintios 2:14. Aquí están definidos los tres tipos para que se den cuenta que no es invento, sino que esto está sustentado bíblicamente. Primera de Corintios 2:14. El que no es cristiano y por lo tanto está en su estado natural, ahí es donde está, el natural, no puede entender ni aceptar los conceptos de Dios que el Espíritu Santo nos enseña. Hermano, crea. Ay, no, pastor, es que eso es muy difícil. No, es que yo no tengo la suficiente fe. No, es que no. Porque no ha nacido de nuevo. Les parecen insensatos porque únicamente los espirituales que tienen al Espíritu Santo dentro, ahí ya definió el segundo tipo, o sea, mejor el tercero, definió el primero y el tercero, natural y espiritual, pueden entender las cosas del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los espirituales. A los demás les es completamente imposible. Y saltando al capítulo 3, versículo 1 de la primera de Corintios, continúa diciendo, hermanos míos, les he estado hablando como si fueran niños en la vida cristiana, o sea, inmaduros, como si no estuvieran siguiendo al Señor, sino a sus propios deseos. No he podido hablarles como a cristianos robustos, llenos del Espíritu. Estos son los carnales. Siempre les he dado leche y no alimentos sólidos. No se les puede enseñar sino cositas muy básicas, porque no habrían podido digerirlos. Aún ahora es menester que los alimente con leche. Pablo tenía ese problema con la iglesia de Corinto. Toda una iglesia era inmadura. Vivían peleando los unos con los otros. Lo dice aquí en el versículo 3, 1 Corintios 3:3, porque son apenas niños en la fe, dominados por sus propios deseos, no por los de Dios. ¿Son mis deseos o son los deseos de Dios? Punto, se acaba la discusión. ¿Acaso no lo demuestra el hecho de que se dejan dominar por los celos y andan siempre en contiendas y disensiones, o sea, en peleas y en divisiones? Discuten porque se dijo A o B o C. Están actuando como los que no pertenecen al Señor. Dijo allí que los carnales se comportan como los naturales. Resumamos lo que dijo la primera de Corintios 2 y 3. Hay tres clases de hombres en el planeta Tierra. Los naturales, que son la inmensa mayoría de la población mundial. Los que no creen en Cristo. Y de los que creen en Cristo hay dos clases. Los carnales, que son los inmaduros, los niños, los que tienen pataletas. Y los espirituales, que son los que ya quieren
hacer los deseos de Dios. Todos los deseos de Dios. Uy, el pastor se puso pesado, entonces a mí me está diciendo que yo soy un carnal. No, hermanos, a ver, todos tenemos, algo de carnalidad en algunos aspectos de nuestra personalidad y algunos aspectos ya están desarrollados para ser maduros. Fulano tiene este aspecto y este aspecto maduro, pero tiene este y este inmaduro. Como son malos inmaduros, entonces queda clasificado como inmaduro. Este otro tiene maduro, y solamente una o dos cosas inmaduras, clasificado como maduro. El promedio de los cristianos tienen algunas cosas maduras y algunas inmaduras. No todos, de hecho casi ninguno, el único perfecto fue el Señor Jesucristo. Entonces, ¿entienden ustedes la batalla, hermanos? Nuestra batalla es entre lo que tenemos inmaduro para que cada vez sea más lo que está maduro. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Bueno, pasemos al siguiente tema. El carnal. El hombre controlado por la carne. Lo que vamos a ver es que esta figura inicial del círculo perfecto en el carnal está deformada. Quiere decir que la personalidad del carnal no es armónica, no es uniforme. Las presiones externas hacen profundo daño en la personalidad del carnal. Entonces, el estrés, la angustia, las preocupaciones, el trabajo, la familia, todo lo presiona, lo estresa y lo deforma interiormente. Toda la influencia del cosmos. Todo su ser interior está entonces también deformado. Está deformado su cuerpo con enfermedades físicas provenientes de las enfermedades mentales, de las enfermedades emocionales y de las enfermedades espirituales. El círculo del alma está básicamente igual, solamente que este cristiano carnal se deja llevar muchísimo por las emociones y más que todo hoy en día, mis hermanos, por favor entiendan eso, la televisión, las redes sociales han favorecido, y las amistades, el crecimiento desbordado de las emociones. Tú te sientes bien, te sientes mal, estás mal. Eso es una mentira. Si te sientes mal y tienes fe, te vas a sentir bien. Ese es el verdadero planteamiento bíblico. Si crees en la palabra de Dios, vas a salir de ese malestar. Entonces, las emociones son demasiado fuertes en el carnal. Y la parte interior del espíritu es muy pequeñita. Ese triángulo que está en la primera figura es minúsculo. Y ahí no está ni el Padre, ni el Hijo, sino una pequeñísima porción contristada del Espíritu Santo. Y lo que ocupa casi toda esa parte espiritual es el ego. El ego de la persona es lo que manda la vida, tanto en el natural, o sea, el inconverso, como en el carnal. Si quieren hacer el oficio de analistas o de psicólogos, pueden ver cómo una persona, cuando está en conflicto y es inmadura, siempre está hablando de sí misma. Es que fulano me hizo, es que me dijo, es que no me dio, es que no me tuvo en cuenta, es que ese libro no me gusta porque me produce miedo, es que Apocalipsis me produce miedo. Las emociones ganan, hasta que el espíritu viene y llena de verdad, entonces el espíritu empieza a crecer. Y lo que antes producía confusión, ahora se encuentra como un profundo tesoro. Apocalipsis ahora es un libro tremendo. El ego empieza a ser desplazado. Ustedes ven entonces también que ocurre lo mismo en la congregación. Cuando hay un carnal, Dios está hablando, y para el carnal lo primero es Él. Dios pasa a segundo lugar. Pero para el espiritual, Dios siempre está en primerísimo lugar.
para el espiritual, para el maduro. Como este creyente está controlado por las emociones y por una cantidad de conceptos equivocados, la tremenda conclusión es que sus decisiones son equivocadas, salen al mundo como un influjo negativo. Entonces el padre le hace daño a los hijos, a la pareja, si es el hijo, entonces al padre lo lesiona cada rato, o al hermano, a la hermana, porque no hay una vida bíblica. Hermanos, este estado carnal es el de ustedes y el nuestro, de mi esposa y el mío, cuando recién llegamos a Cristo. Es de esperar que este estado ya esté siendo transformado hacia el de espiritual que vamos a ver la próxima vez. Que todas estas cosas que afectan la personalidad, el temperamento, el carácter, las emociones, el pensamiento, el intelecto y la voluntad del creyente sean sanadas por la palabra y por el Espíritu Santo. Miremos Mateo 26, 41. Velen y oren para que la tentación no los venza, porque es cierto que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere, pero la carne no. Los discípulos se durmieron y el Señor estaba en agonía, allá solo, cuando los discípulos debieran estar acompañando al Maestro. Romanos 7:15. Yo no me entiendo a mí mismo, porque quiero sinceramente hacer lo bueno, pero no puedo. Hago lo que no quiero hacer, lo que aborrezco, eso hago. Ustedes se han visto, se han descubierto a sí mismos. A mí me pasó muchas veces, todavía a veces me pasa. Pero ¿por qué hice esto, por Dios? ¿Por qué dije esto? Y tiene uno una vergüenza, un malestar interior por una decisión o por una frase equivocada. Eso es carnalidad. Primera de Corintios 3:3, ya la leímos, pero la volvemos a recordar. Esta es la definición del carnal, porque son apenas niños en la fe, dominados por sus propios deseos, no por los de Dios. Dominados por sus propios deseos, no por los de Dios. ¿Acaso no lo demuestra el hecho de que se dejan dominar por los celos y andan siempre en contiendas y disensiones, en peleas y en separaciones? Están actuando como los que no pertenecen al Señor. Santiago 3:6, penúltima palabra que vemos hoy. Y la lengua es una llama de fuego, un mundo de maldad. Aquí se conoce mucho al carnal. Veneno que contamina todo nuestro cuerpo. El infierno mismo puede avivar esta llama y convertir nuestras vidas en llamarada destructiva y desastrosa. Cuando yo soy carnal, se me salen muchas cosas que no debiera decir. Y de ese pecado, todos tenemos que confesarlo. Y por último, para redondear el tema de lo que el hombre original y el hombre carnal, y dejamos pendiente el hombre espiritual para la próxima, con las características de la madurez. Gálatas 5:19. Cuando seguimos nuestras malas tendencias, caemos en adulterio, fornicación. Recuerden que fornicar no es solamente tener relaciones sexuales indebidas, es también apartarse del Señor. Fornicar con ídolos o con cualquier cosa que esté en el primer lugar antes que Dios. Impurezas, vicios, malos pensamientos, por ejemplo. Gálatas 5:20. Idolatría, espiritismo, con lo cual alentamos las actividades demoníacas, odios, falta de perdón ahí, pleitos, celos, iras, ambiciones, quejas, críticas y complejos de superioridad. E invariablemente caemos en doctrinas falsas.
Y el versículo 21, envidias, crímenes, borracheras, orgías y muchas otras cosas. Como ya les dije antes, el que lleva esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Es por eso que es tan crítico salir de la carnalidad. Heredar el reino de Dios es entrar en comunión con Dios aquí y ahora y ser tenido por digno cuando Él venga de llevarnos. Bueno, Señor, cerramos con Gálatas 5, versículo 1 que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. El Señor hoy nos habló y si algo queda, Señor, hoy puestos de acuerdo, te decimos, Padre, ayúdanos. No queremos ser necios ni después de tanto tiempo seguir cargando cosas que no nos dejan crecer. Hoy, humildemente, puestos de acuerdo en el nombre de Jesús, te pedimos que revises nuestro corazón, que nos escudriñes. Si tú ves que en nuestro corazón hay algo que a ti no te agrada, Padre, sácalo. Que el resto de los días de nuestra vida que nos queden en este planeta sean para agradarte solamente a ti. Tú lo vales todo. Tú lo mereces todo, Señor. Tú eres el único digno, Señor. Y si hay algo bueno en nosotros es porque tú nos has transformado, porque somos tu templo, porque habitas en nosotros y nos estás cambiando de gloria en gloria y vamos de victoria en victoria. No tenemos miedo, Señor. Hoy te pedimos humildemente que tomes nuestro ser interior y nos ayudes a ser esas personas que tú quieres que seamos cada día. Bendícenos y siembra esta palabra en nuestro corazón para que ya no miremos atrás, para que ya no echemos hacia atrás, sigamos con soberbia, con orgullo, con terquedad, porque todo eso va en contra de ti, solamente de ti. Te damos gracias y humildemente esperamos, Señor, que quede esa palabra en nuestros corazones. Volvemos a pedirte por los que están enfermos, por los que no tienen que comer, por los que están en dificultades, Señor, cualquiera que ésta sea, para que seas tú alumbrando, Señor. Bendice a la iglesia en el mundo entero y danos la fuerza para esperar hasta que vengas a recogernos. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.